Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a Agenda Pública, conversaciones de actualidad, en una nueva jornada. Imagino que ya han pasado las fiestas del 18 de septiembre, todo lo movido, todo lo bebido, todo lo bailado. Espero que hayan tenido unas hermosas fiestas, que no hayan tenido que padecer ningún tipo de dificultades ni problemas. Y retomamos entonces con siempre el apoyo de la Fundación Instituto de Estudios Laborales, Fundación Fiel, aquí en Agenda Pública. Ahora vamos a conversar con el presidente nacional de los trabajadores ambulantes del transporte urbano, David Peña Roja, a quien tenemos en el estudio para dialogar respecto a la realidad que viven los trabajadores que se desempeñan en muchas ocasiones en las ciudades vendiendo en la locomoción colectiva. David, bienvenido al programa. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar después de unas buenas fiestas. Espero que estemos todos contentos y como sindicato preparados para seguir nuestra lucha. Nuestro sindicato es el Sindicato Nacional de Comerciantes Ambulantes del Transporte y Anexo. ¿Qué significa anexo? Vamos al tiro. Bueno, anexos son todos los trabajadores que dependen de nuestra organización, tal como son los trabajadores de los paraderos, los trabajadores que andan en tránsito, en diferentes jornadas, que son los que más tienen problemas con lo que son las persecuciones policiales o de directores municipales, lo que son los municipios que siempre están haciendo diferentes tipos de acciones para impedir el normal trabajo de la gente que necesita las calles. ¿Cuántos trabajadores están afiliados a tu sindicato y dónde tiene presencia este sindicato de trabajadores ambulantes? Bueno, nosotros somos un sindicato nacional, el cual aproximadamente debemos ser más de 5.000. Tenemos acá en pura región metropolitana 3.664 trabajadores. En Viña del Mar hay más de 500, en Puerto Montt más de 200, en Rancagua y en diferentes ferias superamos los 5.000 feros fácilmente. ¿Y esos son socios activos? ¿Esos son socios que pagan todos los meses su cuota? ¿O cómo es el sistema de la cuota para asociarse? No, en realidad el sindicato tiene una característica de visión social. Lógicamente siempre hay una cuota para que el sindicato pueda existir. Hay gastos en las organizaciones, los cuales tienen que ser cubiertos. Hay diferentes tipos de representaciones que hay que dirigirse tanto a nivel nacional, internacional, que somos invitados, o en diferentes lugares donde hay que defender las diferentes posiciones, congresos, y para eso sí se necesita un financiamiento. Y nosotros somos autofinanciados por los mismos socios. Así que, ¿cómo funciona el sindicato? Ustedes tienen que imaginar que el comercio ambulante, su nombre lo dice, es gente que va rotando. Gente va rotando. Si tienen la suerte, hoy día estás con trabajo, un trabajo porque nunca va a ser igual un trabajo fijo con un sueldo asegurado que un trabajo en la calle, en la cual dependes tú de la suerte o si Carabineros no te des bien. Entonces, siempre hay un constante giro de trabajadores. Entonces, los 5.000 trabajadores que hay constantemente están ocupados en diferentes ramas. O sea, lo que tú me dices es que es posible que un trabajador que en un momento es ambulante, que es decir, que está vendiendo en la calle, no sé, dulces, bebidas en el verano. No sé si también las personas que trabajan con carrito también son considerados ambulantes, los que venden sopaipilla, por ejemplo, y café. En realidad son considerados ambulantes, pero nuestro sindicato no los considera en nuestra legislación porque no tenemos la capacidad para defenderlos. Eso es un problema municipal, los cuales ellos cobran los espacios de uso público. Ya. Entonces cada municipio tiene su cacique y ellos tratan de sacar el máximo de dinero a todos los comerciantes ambulantes en las calles. Y desde allí radica la problemática en donde hay tanto trabajador sin permiso, porque para los municipios, y hablo de los municipios en general, es más rentable pasarle parte a los trabajadores que solucionarle el problema. Les explico inmediatamente por qué. Un permiso municipal fluctúa aproximadamente por los 6 meses entre 25 a 30.000 pesos. Un parte municipal o un parte de carabinero son de 1 a 3 UTM y parte a los trabajadores les sacan pero constantemente. Ahí ellos tienen lo que se llama el juzgado de policía local, que no es con jueces titulares en realidad, no son jueces de carrera, son jueces elegidos por los alcaldes,
los cuales tienen la misión de poder conquistar el máximo de recursos para el municipio. Y esos municipios, va una parte al Estado, el otro para el municipio. Entonces, ¿cuál es el negocio de las municipalidades y del Estado? Mientras más partes pasan, es mejor para ellos. Ese es el porqué los comerciantes, los fiscalizadores andan infiltrados en las calles, Carabineros no escucha nada, maltrato de obra y montones de cosas, y lo que se da en Estación Central, lo que se ha dado en diferentes lados, es justamente porque ellos andan buscando recursos para sacarle a los trabajadores. Tal como lo hacen con los conductores, tal como lo hacen con los feriantes, lo hacen con los comerciantes ambulantes, porque esto es un vil negocio de las municipalidades. Ya, a ver, para entenderte entonces, las personas que están trabajando en el comercio ambulante y que hoy día están protegidos por la ley 20.388, que permitió, ya desde el año 2009, que permitió la venta de trabajadores ambulantes, valga la redundancia. En el transporte público. En el transporte, solo en el transporte público. O sea, te pillan vendiendo abajo el transporte público, ¿te pueden pasar un parte? Esa es la gran problemática. Como sacamos la ley a force, porque esto tampoco fue un regalo, fueron años de lucha. Nosotros venimos del año 87 legalizado. Recién en el año 2009 sacamos la ley en el tiempo del primer gobierno de Bachelet. La sacamos con fuerza en las postrimerías de ese gobierno. Así que quedó una ley bien coja, una ley en la cual a nosotros no nos satisface. Por ejemplo, cuando a nosotros nos toman detenidos, cuando nos hacen abuso de autoridad, cuando nos requisen las mercaderías, cuando nos roban los fiscalizadores, cuando tenemos problemas con conductores, cuando tenemos problemas de cualquier tipo, nosotros no tenemos a quién reclamarle. Sin embargo, la ley la utilizan netamente para perseguir a los trabajadores. Nosotros tenemos trabajadores acreditados, trabajadores con iniciación de actividades, trabajadores que andan con su factura en mano, trabajadores uniformados, trabajadores identificados, trabajadores educados, porque nosotros les hemos dado montones de cursos, los trabajadores saben lo que tienen que hacer para dar un buen trato cortés con el público. Sin embargo, justamente por las normativas municipales y del Estado para sacarle solamente dinero, ellos son perseguidos y no hay donde nosotros podamos reclamar. Nosotros por eso hoy día estamos viendo con diferentes personeros, diputados de lo que es el poder en el país, en el Parlamento, estamos viendo nosotros cómo afianzar en mejor forma la ley para que los trabajadores realmente estén protegidos y tengamos un reglamento para los trabajadores ambulantes independientes del transporte. Lógicamente, un trabajador tiene permiso arriba de la locomoción colectiva, sí lo tiene, pero al bajar está esperando el carabinero o el fiscalizador. No se pueden teletransportar los trabajadores. Los trabajadores tienen que comer, los trabajadores tienen que ir a comprar, los trabajadores tienen que trasladarse, desplayarse, y ellos tienen que hacerlo con su herramienta de trabajo. Y donde los pillan, les pasan parte. Ni siquiera, si una persona necesita un helado y el trabajador, por instinto natural, tiene el helado en la mano, si una persona se lo va a comprar, se lo va a vender, pero ni siquiera puede hacer eso. Entonces, todas esas cosas están mal legisladas y tenemos que superar esas condiciones. Ahora, si una persona joven o de la edad que sea, se decide a esto, junta plata, no sé, y se va y se compra una caja de helado, cualquier tipo de helado, sobre todo ahora que es el verano, o agua mineral, vaya a saber, y sale a la calle y se pone a vender, ¿qué tiene que hacer para hacerse socio del sindicato? ¿Están abiertas las puertas? ¿Se pueden dirigir al sindicato? ¿Qué debiera hacer yo si quiero salir a vender agua mineral y ser socio de tu sindicato, del Sintraloc? Bueno, de los que conocemos la ley sindical, la sindicalización es libre. Todos los trabajadores tienen acceso a la sindicalización. El sindicato no puede negar ese derecho, es un derecho. Y nosotros como Sintraloc, lógicamente, la única forma que tenemos para proteger, cubrir, asesorar y educar a esos trabajadores es justamente en la mano de la organización. Nosotros somos una organización seria, de más de 32 años de trayectoria, pertenecemos a la Central Unitaria de Trabajadores, somos integrantes de ella, somos miembros activos, agradecemos todo lo que hace la Central Unitaria de Trabajadores porque desde ahí nos han asesorado, nos han educado y nos han ayudado para hacer lo que somos hoy día. Aparte de la Central Unitaria de Trabajadores, ellos están afiliados o son miembros por parte del Estado a lo que es la OIT, en donde se llegan montones de convenios que son convenios mundiales, que son normativas que los países tienen que seguir. También pertenecemos a organizaciones internacionales. Nosotros como comerciantes ambulantes del transporte de Nexo pertenecemos a Streetnet Internacional, en donde está compuesta por más de 64 países miembros.
y también pertenecemos a UTREIN Iberoamericana, que tiene más de 15 países, en los cuales estamos trabajando en conjunto. Entonces somos una organización que sí sabemos lo que está pasando en el acontecer ambulante a nivel nacional e internacional. Desde ya nosotros este año, en abril, estuvimos recientemente en un congreso en Kirguistán, en donde vimos toda la problemática mundial del comercio ambulante de los trabajadores desregularizados. Y desde ahí nosotros afianzamos y llamamos al gobierno a obedecer, a escuchar y a abrir las puertas a lo que son los diferentes convenios internacionales y las recomendaciones. Hoy en día hay una recomendación que es la recomendación 204, dictada por la OIT, acordada por los empresarios, acordada por los gobiernos, acordada con los sindicatos, que es el traspaso de lo que es la economía informal a la formal. ¿Y cuál es la forma? No es la forma que se usa aquí en Chile. Aquí la forma es la persecución, el robo y es avasallar a los trabajadores. La recomendación 204, de acuerdo a la OIT y los acuerdos internacionales, es dar la herramienta a los trabajadores para transformar su actividad a una actividad formal, que se llama el trabajo decente. El trabajo decente se compone de salud, de todos los bienestares que tiene que tener un trabajador. Cuéntanos, me interesó esto que estuviste en Kirguistán, en este Congreso Mundial de Trabajadores Ambulantes. No sé qué avances pudiste tú ver que existen en otros países respecto de ya sea la formalización o el tratamiento al tema de los trabajadores ambulantes en el transporte público o no, que podrían ser perfectamente implementables en Chile. Miren, en realidad en los congresos mundiales... O estamos muy bien en Chile, no tenemos nada que hacer y nosotros fuimos a dar clase allá. En los congresos mundiales no se discute el particular de país. Ya. Se ve en una visión macro la problemática del mundo. Hoy en día hay una problemática mundial, que es justamente la nueva generación de trabajo, la nueva revolución que viene, que es la revolución robótica, el internet, la gente reemplazada por las máquinas. Y eso está en todos lados. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel mundial? Que día a día están conduciendo a mayor cantidad de trabajadores a lo que es el trabajo desregularizado. Desde ahí en las empresas, en todos lados, están las acciones por jornada, los estados y los patrones se evaden lo que es su responsabilidad social con los trabajadores. Cada día hay menos trabajadores dependientes de trabajo sólido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nuestro sector se está acrecentando. Hoy día nosotros tenemos que preguntarnos, y esta cosa la tenemos que tenerla clara, ¿el comercio ambulante es una problemática social o es un recurso que salva a los países en el índole laboral? Porque si nosotros ponemos a revisar los miles y miles, millones de trabajadores que dependen del trabajo desregularizado, que dependen del comercio ambulante, hoy en día podemos decir, pero con fe, que nosotros estamos moviendo la economía para montones de países. Y eso se tiene que respetar. Los gobiernos, si están viendo, ellos tienen acá en Chile, por ejemplo, el problema de la AFP, el problema de salud, un montón de cosas. A nosotros no nos pueden endosar esos problemas por ser trabajadores ambulantes. Los trabajadores, nosotros vamos a reaccionar a lo que son las realidades laborales. Y los gobiernos son los que conducen a todas estas acciones, a los responsables reales de que no hayan trabajo regularizado o trabajo decente, son los gobiernos. Y nosotros llamamos al gobierno a responder, tal como llamamos al gobierno de Chile, a todos los gobiernos del continente y los gobiernos del mundo. A propósito del trabajo informal, según los datos del Instituto Nacional de Estadística en Chile, el INE, en Chile hay 28,6% de trabajadores y trabajadoras en situación informal que no cuentan con un contrato. Quizás es el caso de los trabajadores que se desempeñan en el comercio ambulante, que tampoco tienen un contrato. Y pareciera ser que esta cifra va aumentando. La semana pasada tuvimos en el programa a un dirigente del Perú, dirigente de la Central Autónoma de Trabajadores Peruana, a Franklin Ibáñez, y nos contaba que en el Perú, una cifra asombrosa, los trabajadores regulares llegan al 70% del país. O sea, solo 3 de cada 10 trabajadores logran un contrato que ni pensar luego en negociación colectiva u otros beneficios que pudiera tener. Y la cifra en Chile, yo estuve revisando después para chequear el dato porque me pareció asombroso. Todos los investigadores, los economistas y otros especialistas en el ámbito laboral chileno
dicen que es altamente probable que esta cifra en Chile del 30%, 28,6, 30% para redondear, podría aumentar y podríamos llegar hasta el 50%. Habida cuenta de que el gobierno está impulsando decididamente, así con mucho empeño, un intento de legislación y flexibilidad laboral, donde la gente podría llegar a trabajar por horas a la semana, ¿no? Ni siquiera con una jornada. Usted podría estar en la casa con el teléfono, el celular, esperando que lo llamen para que le digan, mira, ¿sabéis que tengo pega 2 horas porque hay que cargar el camión con pollo? Vente para acá, te espero mañana de 11 a 1 y te pago 2 horas nomás y el resto te vas para la casa. Y entonces la tasa de informalidad va a aumentar. ¿Ustedes eso lo han visto en el último tiempo en la calle? Porque lo que te quiero decir es, si tú ves como dirigente sindical, como tú asociado, que hay mayor cantidad de trabajadores saliendo a la calle a disputar el pan nuestro de cada día. La grave problemática que hay es que nosotros no lo vemos ahora, lo hemos visto siempre. Si tú te imaginas, Sintraló existe desde cuando nosotros lo levantamos en dictadura contra el PEN y el POC, organizado. Desde ahí venimos organizados como sindicatos. ¿Por qué respondimos a eso? Por la alta tasa de cesantía. Eso después se acrecentó durante todo el periodo de la chistocracia, se asentó en el primer gobierno de Piñera, después con la nueva mayoría, y ahora, ¿para qué hablar? Porque hoy día son cifras mentirosas. Cuando nosotros nos nombran nuevas leyes, por ejemplo, cuando nos hablan que los trabajadores independientes que estén cotizando o presentan facturas por el 10%, que eso va a quedar directo a la AFP, va a quedar directo a su beneficio. Nosotros sabemos que es un robo nacional, que es un robo que no tiene ningún fin. Con este sistema de la robótica, las nuevas condiciones de flexibilidad, todos esos dineros que le están descontando a todos esos trabajadores, netamente no van a quedar en nada, porque ningún trabajador es capaz de cubrir para una previsión. Y cuando no hay parte del Estado, cuando no hay parte de los empresarios, ¿cómo se puede llevar a los trabajadores a una buena acción para tener un seguro cuando a ellos les toca la hora de jubilar? Nosotros los comerciantes ambulantes lo tenemos claro, que para que nosotros nos puedan descontar como corresponden, tienen que asegurarnos la participación del Estado, la participación de los empresarios. ¿Cuántas empresas aquí se lucran con la venta ambulante? Le puedo hablar de Coca-Cola, Cajantún, Super 8, el nombre que quieran, los chinos, quien sea. Y todas esas mercaderías que nosotros enriquecemos a todas esas empresas no nos dan ningún servicio. Nosotros somos una mano de obra ya no regalada, no barata, somos mano de obra regalada. Y aquí el gobierno ha creado con sus tratados internacionales, con todo eso, esa edificación de trabajadores regalados y sin ningún seguro para la patria. Aquí no hay crecimiento, dependemos simplemente de ventas, de compra y venta. Pero esas ventas no aseguran a los trabajadores. Las ventas están aseguradas solamente pensando en los patrones y pensando en los que pueden salvarse en el Estado. Estas empresas, tienes toda la razón, ¿eh? Yo no había pensado en esa lógica que tú has instalado en esta conversación. Efectivamente, estas empresas deben saber que, por ejemplo, que trabajadores haitianos informales venden para Super 8, no sé de quién es Super 8 ya, porque esa partió en Juque, ahora debe ser de Macay, no tengo idea. Nestlé parece, no sé. Transnacionales. Sí, es una transnacional, ¿no? La Nestlé, ¿sí? Si no me equivoco, en la Nestlé. Y eso a los trabajadores ambulantes no les dan ni una chaquetita, ni un reflectante para que no lo vayan a atropellar. Pónganse las pilas los de Nestlé. Nosotros hemos tenido convenios con diferentes empresas, hemos trabajado con Coca-Cola, hemos trabajado con Claro, hemos trabajado con varias empresas y nosotros sí hemos logrado a llegar a hacer convenios organizadamente. Como sindicato. Como sindicato, nosotros nuestros trabajadores los podemos uniformar, los tenemos uniformados. Y cuando llegamos a buenos encuentros con las empresas que apoyen a los trabajadores, anda, pero lo mejor, si lo que pasa acá es que el Estado no se hace parte y a los trabajadores les sale mejor a cuenta no trabajar con uniforme, porque para evitarse la persecución policial y pasar un poco más de incógnito. O sea, aquí un trabajador, cuando se uniforma, cuando se organiza, cuando se muestra como trabajador decente, trabajador organizado, o lo persiguen por sindicalista, o lo persiguen porque es un estorbo, porque no le da beneficio a los municipios. Aquí nosotros sabemos, es feo que un chileno tenga que dolerle tanto vivir en Chile, pero es una verdad. Aquí hay gente que se dedica a robar, a coimear y a salvar sus propios bolsillos. ¿O por qué creen ustedes que salió tanto carabinero el otro día en una zona suspendido o castigado?
por abuso, incluso abuso a los derechos humanos. Pero atrás de eso está el robo, se roban las mercaderías, las coimas, todo lo que hacen diariamente. Nosotros sabemos que este recurso de trabajadores es una opción lógica para cualquier gobierno. Imagínense la tasa, nosotros nomás, que tenemos más de 5.000 trabajadores en las calles. ¿Cuántos trabajadores que no están organizados hay? ¿Cuántos son los miles? Si los gobiernos miren las colas, miren los coleros en las ferias libres, si se dedicaran a regularizar, a no reprimir, pues tendríamos realmente cifras importantes. ¿Y cómo podrían ellos recabar impuestos o cosas para poder asegurar en su futuro? A través de las compras. ¿Pero con quién? ¿Con la AFP? Con la AFP no podemos, nosotros no lo vamos a aceptar. La AFP es una tribu de ladrones protegidos por el gobierno y nosotros sabemos que eso no da resultados. Ya llevan más de 30, 40 años y a los trabajadores que están hoy día los tienen en la pobreza. Nosotros también sabemos que somos parte de esa pobreza, pero por último dignos nos lo están robando a nosotros y lo reconocemos. Pero sin embargo, a través de las facturas, a través de las boletas, en nuestros impuestos todos los días, ¿qué más quieren? Ya, tú tocaste un tema que yo hace unos minutos atrás te había escuchado y creo que es importante pasar por ese, que es un poco la represión que ustedes sufren. Y llevado a algo concreto, esta semana fue condenado a 22 años de cárcel por torturas y apremios ilegítimos el suboficial mayor Francisco Javier Arzola, conocido en el mundo popular, tal vez en el mundo social, como el Paco Nazi. Por su, pareciera ser por su pinta medio ario, así, ¿no? Medio blanco, de ojos claros. Y era precisamente contra trabajadores ambulantes con quien se ensañaba más. ¿Ustedes eso lo viven cotidianamente? Yo te puedo decir que nosotros, en nuestro sindicato, tenemos una carpeta, hoy día actualizada, con más de 500 partes policiales a trabajadores injustamente expulsados. Nosotros, en la dirección de Carabineros, aquí al frente de la Moneda, tenemos pero infinidad de reclamos en contra de situaciones ilegales. Le hemos mandado, pero carpeta, yo te digo, por lo menos cerca de 500 también, cartas a los diferentes juzgados de policía local, diciendo que los trabajadores están afiliados a tal y tal ley, que no corresponden a las partes. ¿Saben lo que hacen los juzgados de policía local? Lo que hacen esos jueces que no son de mérito, ellos simplemente por hacerse los buenitos les rebajan la cantidad de 150.000 pesos, paga 30, paga 25, paga 40, paga 70. Al mejor postor si esa es una veta de dinero. Es una veta de dinero, entonces ellos quedan muy bien rebajándole, se quedan con las mercaderías, se quedan con los elementos, más encima les cobran una coima, porque la cantidad de trabajadores que hay ahí en cada uno de los juzgados de policía local es inmensa. Todos los días a los juzgados de policía local, entre choferes, entre trabajadores, feriantes, ambulantes, son visitadas por más de 100, 150 trabajadores que a ninguno sale perdonado. Ahí todos tienen que ponerse. Agreguemos todos los partes, los vehículos, los taxistas, los colectiveros. Es una beta, o sea, todo lo que hay. Cuando un carabinero o un fiscalizador se esconde detrás de un poste para pasar un parte, es porque está haciendo la del bandido. ¿Cuántos partes o cuánto dinero paga un trabajador ambulante del transporte urbano al año más o menos? ¿Cuánto calcularías tú? Nosotros declaramos en nuestra condición precaria, porque nosotros tenemos una venta hormiga. Nosotros vendimos el Calugón, el Super 8, vendimos helado y tenemos que ir consiguiendo la factura. Pero por lo menos nosotros les presentamos en cada declaración mensualmente más de 200.000 pesos en factura. Declarable. Al Servicio de Impuestos Internos. Al Servicio de Impuestos Internos. Como renta presunta. La renta presunta. Si nosotros multiplicamos cada 3 meses, son más de 600.000 pesos. Y en el año... 2,4 millones. 2,4 millones. Donde no había nada. Y si a todos los trabajadores ambulantes se les diera la oportunidad de poder facturar, ¿cuánto dinero se podría realmente a las arcas reales y no a las bodegas negras de las empresas? O que pase por la noche, porque a nosotros nos sirve, porque nosotros pagamos o con factura o pagamos en cash. Si nosotros no somos capaces de conseguir la factura, tiene que ser en cash. A nosotros no nos sirve boleta. Y tiene que ser, hoy día está el sistema de la boleta electrónica. Así sale inmediatamente, aquí no hay engaño. Lo pueden revisar cuando quieran. Y nosotros estamos de acuerdo que sea.
¿Pero con qué? Con la garantía que también el Estado se haga responsable, seguir pagando impuestos, ¿por qué no? Si nosotros tenemos recursos para hacerlo. Pero que esos impuestos sirvan para el beneficio de los trabajadores. Hoy día, ¿qué hacen con esos impuestos que pagamos nosotros? Compran las mismas armas para perseguirlos a nosotros. Entonces, sin embargo, si esas armas se fueran a la salud, se fueran a la previsión, que el gobierno se haga parte y que distribuyan como corresponde. Nos quedan unos últimos 3 minutos. Estamos conversando con David Peña Roja, presidente nacional del Sindicato de Trabajadores Ambulantes del Transporte Urbano y Anexos. Sí. ¿Cómo hago para...? No me contestaste, pues ¿cómo hace la gente para afiliarse al sindicato si tiene algún amigo, familiar que quiere ser parte del sindicato? ¿Dónde tiene que ir? ¿Qué tiene que llevar? ¿Qué hay que hacer? En primer lugar, tiene que ser parte del transporte urbano y pasajero, trabajar en la MI, trabajar en el transporte público. Ya. En segundo lugar, tiene que llevar su certificado de residencia. ¿Y cómo hago para trabajar en las micro? ¿Me tengo que inscribir en alguna parte o llego y me subo a una micro? En el sindicato no, pues sí, en el sindicato tú vas al sindicato y te van a decir, la calle tiene sus códigos. La calle tiene un código tácito. Igual que en tus lados, o sea, tú no te vas a poner en el paradero de donde hay otro trabajador ya por tiempo, igual que en la empresa, o sea, uno se ubica solo en la calle. La calle te da la educación de calle. Casi todos los que llegamos a la calle sabemos que vamos a empezar sin nada y después te encuentras con el sindicato. El mismo sindicato te va dando la instrucción y te va ayudando, y los mismos trabajadores en las calles. Vas a saber dónde venden, cómo comprar, dónde conseguir la factura, porque incluso hay algunas empresas que te niegan hasta la factura, tratan de venderte a la negra y nosotros les insistimos que tienen que dar la factura porque eso es lo que está reglamentado con la ley. Y eso te respalda. Te respalda y te ayuda. Por último, tienes como discutir, tienes para que te respeten como persona, como trabajador, porque ya no cualquiera puede llegar y pegarle a un trabajador como era antes. Hoy día el sindicato te ayuda porque andas con tu uniforme, con tu credencial y te ayuda mucho y además que estás más preparado. Nos quedan 30 segundos. La última pregunta. Tal vez larga la pregunta, pero en general los sindicatos tienen una contraparte, que es el patrón, que es el dueño de la empresa, que es el representante, el gerente general, lo que sea. Para el sindicato de trabajadores ambulantes, ¿quién es tu contraparte? Nuestra contraparte del Estado, nosotros estamos bajo la ley en la inspección del trabajo. Entonces la inspección del trabajo está como estamento público. Entonces todo lo que pasa, nosotros vamos directamente a la inspección, pero lo que falta acá es lo que estamos peleando hoy día, que justamente el fuero de negociación de trabajadores independientes, que tampoco existe acá en Chile, que haya una subsecretaría del trabajo independiente, en donde los trabajadores, al tener ese fuero, que tengan cómo negociar. Hoy día un juzgado policial local no te deja entrar, por ejemplo, a defender a un trabajador, el trabajador entra solito, no te dejan entrar. Un carabinero, pucha que cuesta conversar con las autoridades. Sin embargo, con los fueros, con las autoridades, con los ministros, con ese fuero, podríamos ir arreglando todo con los municipios, con lo que sea. David Peña, le deseamos lo mejor, que ojalá el sindicato se fortalezca, que puedan avanzar en estos procesos. Me consta que la subsecretaría del trabajo se preocupan más bien de los trabajadores formales, como tú decías, la inspección del trabajo, en la ADT también. Hay poco trabajo hacia toda la informalidad que hoy día llega, como decíamos en algún momento, al 30% de la población chilena, y podríamos alcanzar, dicen, de aquí al 2050, o tal vez antes, al 50% de la población en Chile trabajando de manera informal. David Peña Roja, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores, muchísimas gracias por venir al programa. Van a abrir una subsecretaría porque la necesitan. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con otro interesante tema aquí en Agenda Pública, conversaciones de actualidad, siempre con el apoyo y el aporte de la Fundación Fiel, que usted puede encontrar en fielchile.cl. Vamos y regresamos. Bien.